Bienvenidos una vez más a su espacio Atrévete a Pensar. Espero que estén muy bien y les saluda con mucho placer José Armando Montoya. En este video pretendo hablar brevemente de una pregunta que me he planteado y la cual deseo compartir con ustedes. Esta pregunta ¿es legítimo que yo les comparta a ustedes, quienes me siguen, que tengo discapacidad visual? Si bien esto ya lo he mencionado en algunos episodios del podcast y en otros videos, pretendo señalar lo que se puede rescatar de esta mención. Para introducir el tema, quiero contarles una pequeña anécdota. Hace poco, una persona me hizo la sugerencia de que por favor no resaltes tanto el hecho de que tienes una condición de discapacidad. Y bueno, al escuchar esta sugerencia me interrogué lo siguiente: ¿por qué me haría esta observación la persona en cuestión? Y ya después de reflexionarlo un poco, razoné, bueno, quizás es por el hecho de que mi valor como persona no es definido a partir de tener ciertas características o de vivir con tal o cual condición. Y esto es entendible y bastante razonable. También es motivada esta sugerencia, quizás, para no intentar llamar la atención o no pretender escudarme de esto como para ser inmune a las críticas o a ciertas cosas a las que uno se expone al momento de compartir ideas y opiniones en plataformas como YouTube y en general en redes sociales o en internet. Bueno, esto también me parece bastante razonable. No obstante, después me puse a reflexionar de que, bueno, hablar de que tengo cierta condición de vida podría aprovecharse como una oportunidad de indicar, pues más o menos de qué irán los temas futuros que voy a compartirles tanto en estas charlas así como en los futuros episodios del podcast. Temas motivados a partir de yo estar viviendo y obteniendo experiencias de una realidad particular, que es vivir con una limitación física a partir de tener baja visión. Para que sepas las 3 razones de peso que considero fundamentales a la hora de mencionar que tengo la condición aludida, quédate porque este video seguramente te pondrá a reflexionar o te aclarará más algunos aspectos sobre mí, sobre quién está detrás de este proyecto Atrévete a Pensar. La primera razón por la que considero fundamental mencionarlo antes aludido es indicar que las personas que tenemos una condición de discapacidad somos individuos, personas, sujetos con capacidad de discernimiento, de juicio, de conocer, aprender, de plantearnos preguntas importantes en torno a nuestra vida, a nosotros mismos, al mundo que nos rodea y sobre todo en relación a nuestra sociedad. En pocas palabras, que se nos considere como seres con posibilidad de voz, voto y de juicio también. Que tenemos la capacidad de expresar nuestras ideas, opiniones, inquietudes, etc. Que somos sujetos con voluntad, con la posibilidad de autodeterminación, por tanto, de ser sujetos libres. Libres que pueden responder ante sus decisiones de manera responsable. Quizás esto podría considerarse como algo un poco o un tanto obvio, pero es importante mencionarlo porque muchas actitudes por parte de la sociedad
e incluso de nuestras familias están orientadas a partir de que nosotros como personas con discapacidad pues somos bastante vulnerables, bastante susceptibles a ciertos accidentes y en aras de protegernos pues se nos trata con ciertas actitudes de paternalismo y esto nos imposibilita o por lo menos nos retrasa alcanzar un cierto grado de madurez para poder tomar nuestras propias decisiones y determinaciones. Entonces, más adelante en este espacio, incluyendo en los podcasts, voy a hablar de planteamientos filosóficos, éticos, que pueden ir relacionados a este tipo de cuestionamientos, es decir, de que se nos trate con cierto grado de paternalismo. La consigna de este canal, Sapere Aude, Atrévete a Pensar, es básicamente una consigna bastante difundida en el movimiento social y cultural del siglo XVIII denominado Ilustración. Y básicamente implica, entre otras cosas, la capacidad de pensar, de razonar por cuenta propia, sin la tutela de otros individuos. Bueno, este tema se los voy a explicar muy pronto en un episodio del podcast, pero lo traigo a colación en virtud de que nosotros como sujetos con discapacidad buscamos que se nos tome en serio en este sentido de considerarnos como sujetos con posibilidad de expresión, de juicio, de razonamiento, etc. Para que otras personas no se vean tentadas a tomar decisiones por nosotros. Bueno, esto a partir de que el sujeto con discapacidad ya es mayor de edad o incluso antes, que se nos empiece a dejar decidir sobre nuestros gustos, preferencias, aficiones o también en torno a nuestras determinaciones de vida, porque muchas veces pretendemos realizar tal o cual acción, pero mucha gente nos pretende disuadir de intentar algo por temores a que nos pase algo, a que nos accidentemos, etc. Mencionar que tengo una discapacidad visual tiene el objetivo de que con mi trabajo y entre otras cosas pueda mostrarles que no por ser sujeto con una limitación física, eso implica imposibilidad de autodeterminación, es decir, de ejercer nuestra libertad individual. Claro, con sus respectivas responsabilidades, asumiendo que también nosotros como población, a pesar de que sí tenemos ciertas consideraciones, debemos considerarnos como agentes responsables de nuestras acciones y decisiones también. Con el fin de reforzar el punto antes abordado, me gustaría compartirles una breve cita del filósofo inglés Isaiah Berlin, tomada de su tan famoso artículo Dos conceptos de libertad, ya que considero que apoya bastante lo abordado en esta parte. El sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto. Quiero ser movido por razones y propósitos conscientes que son míos y no por causas que me afecten, por así decirlo, desde fuera. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero actuar, decidir, no que decidan por mí. Dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo incapaz de representar un papel humano. Es decir, concebir fines y medios propios y realizarlos. Esto es, por lo menos, parte de lo que quiero decir cuando digo que soy racional y que mi razón es lo que me distingue como ser humano del resto del mundo. Sobre todo, quiero ser consciente de mí mismo.
como ser activo que piensa y que quiere, que tiene responsabilidad de sus propias acciones y que es capaz de explicarlas en función de sus propias ideas y propósitos. Yo me siento libre en la medida en que creo que esto es verdad y me siento esclavizado en la medida en que me hacen darme cuenta que no lo es. Ya termino este punto señalando que muchas veces otras personas pretenden decidir por nosotros en cuanto a lo que deseamos comer en un restaurante, o pretenden decidir cuál sería nuestro futuro más promisorio a partir de ciertas perspectivas. Pero no me malinterpreten, con esto no estoy diciendo que no debamos nosotros como individuos con limitaciones físicas escuchar consejos, sugerencias. Simplemente quiero señalar que nosotros buscamos ser entendidos como personas como todos los individuos de una sociedad, que tenemos la misma dignidad, valor, etcétera, aunque este asunto se discutirá más adelante. Continuemos con la segunda razón de por qué aclaro que tengo discapacidad visual. Esta consiste básicamente en indicar que nosotros, a pesar de tener esta condición de vida, podemos plantear reflexiones desde nuestra realidad. Y es lo que su servidor busca con este espacio, con este proyecto Atrévete a Pensar. Compartirles reflexiones que incluso me atrevería a denominar como filosofando desde la discapacidad. Más adelante ustedes se van a dar cuenta de que irán este tipo de reflexiones, pero les adelanto que básicamente consistirán en preguntas, en cuestionamientos desde una realidad particular. Y no con esto estoy diciendo que soy la única persona que pretende plantear estos cuestionamientos, sino que busco también inspirar a otros sujetos pertenecientes al sector de la población aludido a que también reflexionen sobre sí mismos, su mundo, su sociedad, su entorno, y sobre todo respecto a cómo socialmente somos considerados, tratados, vistos, etcétera. Eso por un lado, pero también motivar ideas, temas de las diversas problemáticas sociales que atrae el fenómeno mismo de la discapacidad. Esto con el propósito de difundir ideas que puedan contribuir a cambios de perspectivas en torno a nosotros como población, de tal manera que se intente resolver muchas cuestiones que aquejan al sector de la población, de las personas entre comillas denominadas discapacitadas, porque el término discapacidad también, a mi juicio, es bastante discutible y pretendo analizarlo en futuras charlas y en algunos episodios del podcast también. Indicar que tengo discapacidad visual es básicamente incentivar al planteamiento de reflexiones, diversos postulados en torno a los problemas intrínsecos que atrae el fenómeno de la discapacidad y cómo se pueden sobrellevar o por lo menos intentar minimizar socialmente desde ciertas prácticas, proyectos, ideas, etcétera. Y la tercera razón de lo ya indicado es básicamente señalar que muchos fenómenos a raíz de la discapacidad son bastante cuestionables. Por ejemplo, el referente a usar a sujetos con alguna limitación física que han logrado cosas asombrosas con sus vidas, ciertas conquistas, conseguir éxito en algún campo como es la música, éxito académico, etcétera, y utilizar estos logros como un medio de
moralización psicológica de cara a otras personas, como la típica frase familiar de que tu hermano ya logró estudiar una carrera universitaria. Esta persona ha logrado bastantes cosas con su vida a pesar de su condición. Tú, ¿por qué no has logrado nada? No tienes pretexto. esto en el fondo es entendible porque se nos suele considerar como individuos en los que se puede encontrar un cierto grado de inspiración. Sin embargo, esto que menciono también es bastante peligroso porque podríamos fácilmente desvalorizar a una persona por no haber logrado cosas con su vida a pesar de que tiene sus 5 sentidos y no cuenta con ninguna limitación física aparente. Yo voy en contra de este tipo de tendencias porque en esta vida no existe ningún hecho, idea o algo objetivo que nos indique lo que debemos lograr o realizar o conquistar. Porque la vida simplemente es, estamos aquí, no sabemos por qué, ni siquiera se ha podido responder a la pregunta filosófica de cuál es el sentido de la vida. Se han ofrecido respuestas, pero una respuesta definitiva no existe, una que pudiera considerarse como verdad absoluta. En cuestión de los logros personales, no existe ninguna medida objetiva que tenga que obligar a las personas a conseguir bastantes logros en su vida y que se nos use como el medio por el cual se pretenda hacer menos a una persona porque no ha sido tan diligente, tan disciplinada o inteligente. Pues es algo que yo rechazo. Lo aclararé más este asunto en otro video. Por lo pronto, sí, busco que sea cuestionada esta tendencia y otras tendencias que se han dado a raíz de un fenómeno que categorizo como romantización de la discapacidad. Es decir, que se nos vea como a personas pues superdotadas o bastante capacitadas a pesar de tener una limitación. Sí, que se nos considere como ángeles que mandó Dios o simplemente como sujetos especiales. No, al menos yo no estoy de acuerdo con todo esto. Lo que buscamos objetivamente, creo yo, como población, es que simplemente se nos trate con reconocimiento, con respeto, con empatía y también con lo que ya dije en el primer punto, como sujetos con capacidad de juicio y de autodeterminación, personas que pueden hacer un pleno uso de su libertad. Eso es lo que buscamos. Lo que sí pretendemos, además, es que también se nos ofrezcan mayores oportunidades sociales, tales como mayores oportunidades educativas, laborales, de recreación y de participación social efectiva. Sé que todo lo que he mencionado se presta para bastantes reflexiones, debates, cuestionamientos, etc. Pero este es el preámbulo de todo lo que se viene en cuanto a temas en este espacio Atrévete a Pensar. Por eso te invito a que te suscribas al canal de YouTube, al podcast en Anchor FM y en Spotify para que no te pierdas estos contenidos. Sería de gran ayuda tu apoyo. Fin del comercial. Como conclusión, puedo decir que si bien no es deseable que nosotros como sujetos con discapacidad estemos resaltando que sufrimos por tener tal o cual limitación o porque no somos comprendidos y todo ello, sí creo fundamental que reflexionemos sobre diversos aspectos intrínsecos a la realidad que experimentamos como sujetos con ciertas limitaciones físicas y de este modo podamos contribuir, personas con o sin discapacidad, a que la sociedad y
sin pretender ser bastante utópico o ambicioso, el mundo nos considere, nos aporte mayores herramientas para un desarrollo óptimo de nuestras capacidades resultantes a partir de aquellas discapacidades que surgen según nuestras limitaciones. Les agradezco mucho que hayan visto esta charla, que básicamente es con el único propósito de expresar ideas, de motivar a que ustedes se interroguen diversos aspectos de su realidad, de ustedes mismos, pero sobre todo también del fenómeno social innegable que es el hecho de que existimos individuos con una discapacidad. Muchas gracias por tu atención, y si te gustó el video, por favor indícalo, comenta. Me gustaría leer tus opiniones sobre lo ya indicado, y compártelo con el mayor número de personas posible para que esta comunidad Atrévete a Pensar siga creciendo y yo me pueda motivar a traerles más contenido que les pueda ser de utilidad. Muchas gracias por su atención.